Bien, continuamos con más informaciones, más invitados que tenemos a hablar de economía y obviamente estamos esperando en esta semana, seguramente mañana o el jueves, ya vamos a conocer los datos correspondientes a la inflación de mayo, ¿no? Que sigue siendo seguramente la preocupación por parte del gobierno, cámaras empresarias y por supuesto nosotros, ¿no? El hombre, la mujer de a pie en relación con la inflación, con los incrementos inflacionarios que vamos teniendo. Para esto hemos solicitado, como siempre, la participación del licenciado de Economía. Silvio, te escuchábamos atentamente. Expectativa para lo que será mañana conocer los números de mayo. Exactamente, mañana a las 16 horas van a estar publicándose el oficial de cómo cerró el mes de mayo, digamos. Hay algunas estimaciones privadas, ya hay algunas de las consultoras que venimos trabajando, y la verdad que no es muy alentador el número. Claro. Todos esperábamos, creo que el mismo ministro de Economía esperaba que la inflación bajara en los meses, digamos, arrancó con una inflación bien y esperaba que en los próximos meses, desde enero, ¿no? Que la inflación empieza a descender y no sucede eso, todo lo contrario. Claro. Lamentablemente, las expectativas, como dije, no son las mejores y se habla de una inflación que esté alrededor del 9%, siguiendo incrementándose con respecto al mes pasado. Pensemos que el mes pasado fue el 8,4%, en esta se espera un poco más de inflación. Pero lo que más preocupa no solamente la inflación de mayo y lo que viene acumulando, sino es cómo se estima que va a cerrar el año. El año, para la mayoría de las consultoras, va a cerrar cerca del 150% de inflación interanual. Ninguno hoy, y cuando pensamos en eso, pensamos en la principal contrapartida de esto, que son los salarios, ¿no? Ningún salario está por arriba del 100%, son muy pocos los que han conseguido una paritaria por arriba del 100%. Entonces, si empezamos una inflación que termine el año en un 150, vemos que el principal factor, que es el poder adquisitivo, se va a resentir. Hoy también, a ver, porque mañana se anuncia la inflación, pero no solamente queda en eso, sino que después de eso tenemos que pensar en el dólar, tenemos que pensar en las tasas de interés, tenemos que pensar un montón de variables que se ajustan detrás de eso. Y después cómo sigue, ¿no? Y cómo rompemos inercia. Yo venía diciendo, acá lo importante, o lo que debería lograr el gobierno, es romper la inercia. Si el gobierno logra romper la inercia y tiene 2 o 3 meses consecutivos que tiene un nivel de precio estabilizado o a la baja, ahí empieza a cambiar las expectativas. Pero las expectativas son malas. Y Ujú. digo, cuando mañana el anuncio se reafirme y estemos seguramente en ese 9% o muy cerca del 9%, genera un poco más de incertidumbre, un poco más de malas expectativas para el futuro, lo cual empieza como la bola, Sí, en vez sí. de caer, empieza a acelerarse esa caída y acelerarse. ¿Y qué pasa? Muchos empiezan a decir, bueno, si tengo un 9, yo ya por las dudas remarco para el mes que viene en un 10 y empieza toda esa escalera ascendente. Claro. Nos preocupa Silvio, mucho porque, digo, el gobierno no da con la tecla todavía con respecto a la inflación y no logra cortar esa inercia y nos preocupa cómo va a cerrar el año, que eso es lo más ujú. preocupante. Hoy uno lee Silvio, los diarios que dice, ¿cuánto va a estar mañana el dólar claro, MEP? claro. Y la verdad es que están todos esperando que cierre cómo termina la inflación. Si la inflación viene siendo casi un 10%, lo más lógico es que esperemos un aumento del dólar MEP en un 10%. Entonces, hoy lo que está en cerca de 500, seguramente el mes que viene va a estar cerca de 550. Y es lo que veníamos diciendo, va a Sí, aumentar un sí, sí. 10% mensual. ¿Qué va a Silvio, pasar? Mientras tanto, a lo mejor el claro. MEP se va a 600 pesos en una corrida de 2 o 3 días y después vuelve a estabilizarse en 550. Entonces, nos vamos a ir llevando. No nos tiene que sorprender, es eso, en los próximos días, próxima semana, un aumento del dólar MEP y seguramente acompañándolo el dólar blue, que tal vez llegue a 600 pesos y después termina en un 550, que es el aumento del 10% que tiene que conseguir por este 10% de inflación, obviamente. Bien. Silvio, preguntarte sobre esta intervención que vos hablás. Digo, el Estado tiene que intervenir para poder regular los mercados, para poder bajar esa inflación. Y veíamos, bueno, en estas últimas horas algunas sanciones para empresas líderes que han incrementado sus precios. ¿Va por ahí la cosa, la intervención? Tiene que ser un Estado que actúe más, que deje que se regule solo. A ver, yo no soy muy partidario de la gran intervención, no soy, digamos, ni me voy a un extremo ni del otro, no quiero el libre mercado porque el libre mercado, Claro. esto es el piso para el libre mercado. Si vos le dejás a la empresa que fijen el precio que quieran,
no van a aumentar un 10, van a aumentar un 15, un 20, porque quieren mantener el 10% de lo mínimo, ¿no? Sí, sí, Entonces, el libre mercado sería totalmente contraproducente. Dejar un claro. libre mercado y que las empresas fijen el precio que quieran, que ajusten en los momentos que quieran, es una locura. Imposible. Cortar todo eso también es contraproducente. Es decir, si yo le fijo un precio y lo mantengo en un precio fijo, también es contraproducente porque las empresas empiezan a escasear los productos, empiezan a producir menos, se alienta la inversión. Ujú. Creo que tiene que haber un acuerdo, tiene que sentarse en un momento el gobierno y acordar con las empresas un nivel de Claro. rentabilidad que sea aceptable para las empresas y para el gobierno, y en base a eso trabajar, ayudarlo. El gobierno debe, digamos, pensar en que los empresarios muchas veces necesitan invertir, tratar de conseguir tasa de Sí, crédito sí. subsidiada para que puedan invertir y mejorar su productiva, hacer planes para que tomen trabajo y sea con menores costos para las empresas, manteniendo la calidad y la seguridad laboral, digamos, de los empleados. Tiene que haber una política en conjunto. No le puedes obligar a las empresas a que bajen el precio de un producto si vos no le das como contrapartida a otra cuestión. Entonces, Bien. pero creo que es el momento en que el gobierno tiene que tomar asunto y carta en el asunto porque se está desmadrando Claro. demasiado, no rompe esa inercia y nos preocupa a todos. Y lo más preocupante es, yo recién ahí en paralelo veía las imágenes que ustedes ponían, el PAM, digamos, Claro. hoy la inflación, ese 150% que se espera para el año, es una inflación núcleo, estamos hablando de los alimentos fundamentalmente. Sí. Pensemos que cuánto hace que no aumenten las tarifas de energía, la luz, el gas, el agua, eso está todo congelado. Entonces, ¿y por qué? Porque es imposible pensar que te aumente la luz también a una persona, a un ciudadano como a las empresas. Entonces, también se va consiguiendo ese retraso. El próximo gobierno que quiera tratar de reducir el déficit bajando los subsidios, va a tener que hacer un aumento de la energía Claro. del doble o del triple. Entonces, es una cuestión que no se termina nunca, porque hoy tener las tarifas subsidiadas, tener las tarifas congeladas y sin embargo tener una inflación de un 8 o un 10%. Claro. Cuando vos liberes Imposible. las tarifas y vayan a un precio normal, la inflación no tiene techo. Entonces, el acuerdo con el sector empresarial creo que es importante. Los formadores de precios, digo, la Vale. granjita del barrio recibe toda la semana un aumento de un 5, un 10, un 20, un 15, y le dice, y es más, hasta se han acortado las fechas de pago, porque antes era contrafactura, ahora te pedían, no, adelantámelo y ahora te lo bajo y me lo pagan de momento. Entonces, Claro. hasta en ese sentido, y se ve hasta la capacidad, digamos, productiva del pequeño comerciante se ve resentido, porque los grandes formadores de precios no dejan, no pierden, no quieren perder ninguna, no quieren perder ni en Bárbaro. precio Bárbaro. en la forma de financiar. Entonces, hay que armar, creo que el gobierno en eso debería armar un plan en conjunto, sentarse con esta formadera de precios y poder coordinar, como intentó Massa y como creo que el primer mes le salió, ese era 4x4, 4 meses, 4%, una cosa así, similar, cambian el título de otra manera, pero que haya un consenso de parte de las empresas y un acuerdo para tratar de mantener, romper la inercia, porque esa inercia no genera buenas expectativas, sino todo lo contrario, malas expectativas, y genera que ese proceso inflacionario se acelere y se profundice cada vez más, y ahí empiezan a surgir de nuevo los grandes temores, ¿no? La hiperinflación, todo ese ruido que genera en la conciencia colectiva, que no hace nada más que socavar el ingreso y que, digamos, apuntar sobre el poder adquisitivo de los trabajadores, que son los que más sienten estos aumentos del 10%. Bárbaro. Silvio, bueno, vamos a estar atentos entonces. Por último, el tema de los alimentos, cómo se vienen comportando. Digo, la carne, el pollo, el pescado, el pan, bien lo que marcaba, lo esencial. Por eso es lo que es la inflación núcleo. Núcleo, claro. Eso es el motor del 10%, es lo que genera la inflación núcleo. Digo, las tarifas de energía, todos los servicios no han aumentado. Claro. Los colegios, las telecomunicaciones, la indumentaria, no viene aumentando a ese mismo ritmo. Lo Bien, que hoy aumenta es más el supermercado. Que eso, y aparte estamos hablando de un 9% en promedio, claro. cuando en realidad muchas veces es mucho más, porque vos ves que el aumento la carne o el pollo o la verdura te aumenta un 12, un 13%, pero como no te aumenta el abono del celular o el abono del cable, te termina bajando el promedio y te termina un 9. Pero la inflación núclea, la inflación fuerte, que es la creciente del changuito, está por arriba de ese 9% lamentablemente,
y se ve a la hora de hacer las compras. Digamos, a ver, me gusta poner ejemplos muy palpables y muy cotidianos. Antes con una billetera Santa Fe con el reintegro de los Claro, 5.000 sí. o el Ujú. cálculo, vos llegabas y por ahí con eso, y a lo mejor un poquito más, consumía todo el mes, Sí, ¿no? sí. Ahora con la billetera Santa Fe no te alcanza No, para no. nada. Los 16 Nada. mil pesos que uno compra para agotar los 5.000, te puede comprar y con eso puedes tirar una semana a lo sumo. Nada Fíjese, más. ahí en ese valor palpable que tenemos, ya sea porque quedó congelado el reintegro de billetera Santa Fe y porque por otro lado Claro. aumentaron muchísimo los precios, cómo ahí se siente y en ese subsidio que antes era muy importante para el bolsillo del santafesino, ya ahora es casi insignificante por cómo han aumentado los precios. Silvio, agradecerte por este tiempo, ¿eh? Muy amable y siempre, bueno, bien claro con todos los conceptos. Vamos a estar a la expectativa entonces mañana. Gracias. A ustedes a disposición, como siempre. Bien, el licenciado Silvio Caña en Economía analizando el cuadro de situación de cara a que mañana vamos a conocer los datos y un poco los alimentos, ¿no? Cómo se siguen comportando.